Hola, bienvenido a la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezará la emisión en vivo. Por favor, prepara los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga en esta secuencia de estudios del Evangelio de Juan. El día de hoy entramos al capítulo 20 a partir del versículo 11 en adelante, donde vamos a encontrar tres apariciones de Jesús. La primera aparición es a María Magdalena y las mujeres que fueron al sepulcro temprano en la mañana. Luego es a los discípulos sin la presencia de Tomás, el que no creía, y la tercera aparición es a los discípulos, incluyendo a Tomás. El día de hoy vamos a ver solamente la primera, que es tan interesante, la aparición a las mujeres y a María Magdalena. Sin embargo, hay que entender que esas no fueron las únicas apariciones que Jesús hizo. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, se nos menciona que Jesús se apareció a dos discípulos suyos que iban camino de Emaús, por ejemplo. No vamos a estudiar ese pasaje porque pertenece al Evangelio de Lucas, no al Evangelio de Juan. Pero, por ejemplo, se apareció a más personas. Y hay un texto donde Pablo menciona la cantidad de gente que lo vio. Lo encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 al 8. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. El texto dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo menciona en su carta a los Corintios, en el capítulo 15, que acabamos de leer, versículos 3 al 8, 527 personas aproximadamente vieron a Cristo resucitado. 527 personas. Ahora, yo quiero hablarles de un tema importante. ¿Cómo se comprueba un hecho científico? Por ejemplo, ¿cómo se comprueba la gravedad? ¿Cómo se comprueba un hecho científico? Simple. Se repite el evento en un laboratorio. Es decir, si alguien dice que hay una fuerza de la gravedad que atrae los cuerpos pequeños sobre los cuerpos grandes, entonces la manzana se suelta en el aire y es atraída por la tierra. Y entonces uno dice, ¿será verdad? Probemos otra vez. Repiten el experimento, agarran la manzana, la vuelven a soltar, vuelve a caer. Entonces, para demostrar un hecho científico, basta con repetirlo cuantas veces sea necesaria en un laboratorio o en circunstancias donde se pueda demostrar, ¿no? Pero hay un problema. ¿Cómo se demuestra no un hecho científico, sino un hecho histórico? Por ejemplo, si usted en la mañana se levantó y caminando hacia su trabajo vio un accidente de tránsito, ¿ok? Y al día siguiente vienen algunos policías tratando de investigar, demostrar qué ocurrió aquella mañana. Obviamente no se puede repetir un hecho histórico, no se puede repetir otra vez. Entonces, ¿cómo se demuestra? Se demuestra mediante dos cosas. Uno, las evidencias, o sea, las pruebas, los rasgos, lo que quedó, ¿no? Las evidencias. Y dos, los testigos. Los testigos son la clave en un hecho histórico. Si a usted le preguntan, ¿usted estuvo presente, vio el accidente? Usted va a decir, sí, yo lo vi. Le preguntarán, ¿qué vio? Usted va a explicar lo que vio, y hay otras personas que estuvieron en el mismo lugar, en el mismo momento, que también darán su testimonio. Sí, yo también vi el accidente. Yo también vi cómo el auto chocaba. Naturalmente, a la hora que les pregunten, algunos van a dar algunos datos diferentes de otros, porque en los hechos históricos las personas ven diferentes cosas. Uno se fijó en la llanta, otro se fijó en el conductor, otro se fijó en el auto que pasaba por el costado. Entonces, en los hechos históricos, la clave son los testigos. Eso es lo que busca un juez, por ejemplo, para juzgar un asesinato o un robo o un delito. Lo que él necesita son evidencias y testigos. Y por medio de eso se demuestra la veracidad de los hechos. ¿Y por qué les menciono esto? Porque la evidencia en la resurrección de Cristo era la tumba vacía. Y los testigos, más de 527 testigos que menciona Pablo,
fuera de los que hayan visto a Jesús y que Pablo no lo hubiese sabido. Y es interesante porque teniendo la evidencia de una tumba vacía y teniendo la evidencia de 527 testigos, me pregunto, ¿no son suficientes? 527 testigos no son suficientes. ¿En qué planeta no son suficientes? ¿Saben por qué les digo esto? Porque hay gente que trata de negar la resurrección de Cristo 2000 años después. Y cuando le dices, hay 527 testigos presenciales de la resurrección, ¿qué más prueba puedo darte? Si tú me preguntas sobre un accidente, si ocurrió o no, y te presento 527 testigos que lo vieron, entonces, ¿ocurrió o no ocurrió? Pero hoy en día, 527 testigos no son suficientes para algunas personas, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice, 527 testigos por lo menos, vieron a Cristo resucitado. ¿Qué mayor prueba podemos pedir? ¿Y saben lo que pasa? Que a la gente le es fácil negar los hechos. Es muy fácil decir, no, eso no ocurrió, no pasó, ustedes están inventando, se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto? Esto fue lo que ocurrió con el Holocausto. Yo que vivo acá en Suiza, tenemos el Holocausto que ocurrió en Alemania, y la historia cuenta que el general MacArthur, el general americano, que lideraba las fuerzas aliadas que destruyeron la locura de Hitler, ¿no? Cuando el general MacArthur llegó a Alemania y entró a los campos de concentración y vio a esa gente escuálida de hambre, vio los hornos donde los habían asesinado, vio la masacre que habían ocurrido con los judíos, entonces mandó traer fotógrafos, reporteros, tomaron testimonio verbal de todos los que habían sobrevivido a ese holocausto. Luego juntaron documentos oficiales que los nazis habían guardado y entonces, escuchen bien, el general MacArthur logró conseguir cerca de 3,000 toneladas de papeles, documentos, informes, fotos, películas, videos que demostraron el Holocausto. ¿Y saben por qué? El mismo general MacArthur dijo lo siguiente: juntemos toda la evidencia que podamos en fotos, en testimonios, en documentos oficiales, porque es posible que en 50 años vengan algunos idiotas a negar que lo que estamos viendo realmente ocurrió. Y el general MacArthur tuvo toda la razón. Con 3,000 toneladas de documentos, fotos, películas, archivos, hoy en día hay gente, y perdonen que utilice esa expresión, pero sí, hay gente idiota que es capaz de negar el Holocausto. Y eso nos muestra la necedad del hombre. Cuando el hombre no quiere creer en algo, es capaz de tratar de tapar el sol con un dedo. Lo mismo han tratado de hacer con la resurrección de Cristo. Han tratado de negar algo, de lo cual 527 personas fueron testigos presenciales. ¿Y por qué lo niegan? Es la pregunta. ¿Por qué lo niegan? Porque esto te confronta con la palabra de Dios y con nuestra forma de vivir. Porque te está diciendo que Jesucristo realmente
era el Hijo de Dios con poder sobre la vida y la muerte. Y entonces la resurrección de Cristo te confronta con tu vida y te hace pensar si hay otra vida, entonces estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso es lo que la gente no quiere. La gente no quiere confrontar su vida porque quieren seguir viviendo en su pecado. La resurrección te obliga a pensar en tu muerte y en tu eternidad, y la gente no quiere pensar en eso. Quieren pensar que después de la muerte no hay nada. Y por eso, como después de la muerte no hay nada, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Así quieren vivir. Pero eso es tratar de tapar el sol con un dedo, porque hay vida después de la muerte y la prueba fue la resurrección de Jesucristo. Y por eso es que los cristianos predicaban, no solo predicaban el evangelio de las buenas nuevas, no solamente predicaban el evangelio que Jesús te perdona, no solamente predicaban el evangelio del amor de Dios al prójimo, predicaban sobre la resurrección de Cristo, porque esto confronta a las personas con su eternidad. ¿Y por qué? Porque la resurrección es la prueba que Jesús tenía poder sobre la vida y la muerte, y eso solo lo tiene Dios. En segundo lugar, la resurrección era la corona, que Jesús era el único enviado de Dios, y no hay más. No hay más. Era el único enviado de Dios. Y ese enviado de Dios que murió en la cruz por nosotros, la resurrección lo saca de la bolsa común de todos los predicadores y maestros y fundadores de iglesias, y lo coloca en una bolsa solito, como el verdadero Hijo de Dios. La resurrección hace eso. En tercer lugar, la resurrección es el sello de garantía de que todo lo que Jesús habló es verdad. Que Él trajo literalmente la palabra de Dios a los hombres, que Él vino desde el cielo a revelarnos la verdad de Dios, y bien haríamos en escucharla, bien haríamos en hacerle caso a la palabra de Dios. Por todas estas cosas es que la resurrección de Cristo es tan importante. Y por esa razón también es que tanta gente trata de negarla. Yo te pregunto, si Cristo resucitó, ¿qué tipo de relación tienes tú con Él? Porque si Él resucitó, está vivo, no está muerto. Si Cristo resucitó, hay vida después de la muerte. ¿Qué estás haciendo tú al respecto? ¿Ve? Ahora sí, nos vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 20, y vamos a leer del versículo 11 al 19. Capítulo 20, versículos 11 al 19. ¿Lo tienen? Bueno, dice el texto: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo:
Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. En este pasaje que acabamos de leer, se nos dice que María vio primeramente a dos ángeles. Cuando ella llega y encuentra la piedra de la tumba que la han sacado, la han movido, ella entra y encuentra dentro de la tumba, dice, a dos ángeles, uno sentado a la cabecera y el otro sentado a los pies del lugar donde habían dejado el cuerpo de Cristo. Instantes después, ella se voltea y ve a Jesús, con quien tiene una conversación breve. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella está pensando que está hablando con el hortelano, el que cuida el huerto. Y entonces Jesús, con una manera especial, como él la llamaba María Magdalena, utiliza su voz y le dice, María. Ella reconoce la voz del Señor. En ese instante reconoce la voz del Señor y se voltea y lo ve y le dice, Raboni, que significa gran maestro. Rabí significa maestro, pero Raboni significa gran maestro. Eso es interesante, porque a pesar de que ella conocía a Jesús y caminaba con Jesús y lo había visto a Jesús en su faceta humana y que era un maestro, ella nunca le perdió el respeto. Al llamarlo Raboni, le estaba llamando supermaestro, gran maestro, mi Señor, ¿verdad? Y esto es lindo, porque María Magdalena tenía hacia Jesús no solamente amor para servirle, sino sobre todo un gran respeto como su gran maestro. Y entonces esta es la escena de María Magdalena. Ella ve dos ángeles y luego se voltea y ve a Jesús, no lo reconoce y cuando ella la llama por su nombre, ella reacciona y se da cuenta que es Jesús. Ahora, el pasaje tiene un versículo que es un poquito complicado y que ha traído muchas discusiones. El versículo 17 dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y mucha discusión ha traído este texto. ¿Por qué? ¿Subió Jesús al cielo dos veces? Nosotros sabemos que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, se nos relata que Jesús está con sus discípulos, hablando con ellos, y que delante de los ojos de ellos, Jesús asciende a los cielos. Y que aparecen unos ángeles y les dicen a los discípulos, ¿pero qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, volverá de la misma manera que lo habéis visto ir. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, se nos menciona la ascensión de Cristo. La pregunta es, ¿ascendió Cristo a los cielos dos veces? ¿Por qué le dice a María, todavía no me toques porque aún no he subido a mi Padre? Y lo interesante de esto es que es una mala traducción de la Biblia. El verbo que aparece acá como tocar, en realidad significa aferrarse, agarrarse de algo,
asirse fuertemente. Y el verbo está en un presente continuo. Es decir, no es un acto de tocar, sino te agarras y te quedas agarrando. ¿Qué significa eso? Significa que cuando María Magdalena vio a Jesús, María se voltea, lo ve al Señor y muy probablemente cae de rodillas y se aferra, se agarra a los pies del Señor. Y está ahí agarrada de los pies del Señor, aferrada a los pies del Señor. Y entonces Jesús le dice: María, María, tranquila, María, suéltame y anda, avísale a los demás que he resucitado. Todavía estaré con ustedes 40 días antes de ascender a mi Padre, y podrás abrazarme cuanto quieras. Pero ahora suéltame y anda, avisa al resto que he resucitado. La traducción en el lenguaje actual sería esa. No es no me toques, sino suéltame, porque me tienes agarrado. Suéltame. Todavía no he subido a mi Padre. Claro, recién en 40 días voy a subir. Entonces, suéltame, anda, avísale a la gente que he resucitado, que todavía no he subido a mi Padre y vamos a tener tiempo para que me abraces nuevamente. Entonces, este es el pasaje de Juan. Ahora, vamos a leer los otros 3 pasajes. Vamos a leer el pasaje de Lucas en el capítulo 24, versículos 1 al 6. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 6, donde se nos relata también la historia de María Magdalena. Ahora, les mencioné la semana pasada lo siguiente. Les mencioné la semana pasada que es normal que personas que asisten a un mismo evento se fijen en detalles que los demás pueden pasar por alto. Según los que investigan delitos y homicidios, si todas las personas repiten exactamente todos los detalles de un evento, eso significa que están mintiendo. Es decir, si las personas relatan de un evento que todos es lo mismo, exactamente lo mismo, que todos vieron lo mismo, significa que se han puesto de acuerdo y están engañando. Cuando relatan un evento, hay gente que se fijó en una cosa, otros se fijaron en otra, y entonces por eso es que se perciben diferentes aspectos de un mismo evento. Y esto es lo que va a ocurrir con los relatos de los evangelios. Porque como ellos no se pusieron de acuerdo, ellos van a relatar literalmente lo que cada persona vio. Y entonces son relatos paralelos que se complementan uno al otro. Leamos Lucas capítulo 24, versículos 1 al 6. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Interesante. En el pasaje de Lucas se mencionan a los 2 ángeles. Pero no se menciona a Jesús. ¿Por qué? Porque los 2 ángeles se encuentran con las mujeres que habían ido. Pero solo María Magdalena vio a Jesús.
Solo María Magdalena tuvo su encuentro con Cristo resucitado. Las mujeres están ahí. Ahora miren lo que los ángeles les dicen, que es un poco distinto al Evangelio de Juan. Les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Esta frase para mí ha sido maravillosa en mi vida durante tantos años, porque me ha traído fe, me ha traído ánimo muchas veces en los momentos más difíciles, porque en cierta manera las están exhortando, ¿no? Les están diciendo, es como un llamado de atención. ¿Qué hacen aquí buscando a un muerto? ¿Qué hacen aquí buscando a un muerto? ¿Acaso no saben que Jesús ha resucitado y está vivo? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es interesantísimo esto. Y esto tiene que ver mucho con el crucifijo. Muchas personas tienen un crucifijo en casa. Por muchos años la iglesia tradicional ha tenido crucifijos, es decir, ha tenido a un Cristo clavado y muerto en una cruz, y la gente lo llevaba a su casa. Y han tenido crucifijos. Y alguna vez a mí me preguntaron, y yo dije, yo no tengo crucifijos en mi casa. No, señor. En todo caso, si tienes una cruz, mi cruz está vacía. ¿Por qué? Porque mi Cristo no está muerto. Mi Cristo ha resucitado. Mi Cristo está vivo. Y esto significa para mi vida que el Dios en el que yo creo está vivo. Jesús está vivo. Los ángeles les dijeron a ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¡Qué precioso! ¿Notan ustedes cómo el pasaje de Juan y el pasaje de Lucas tienen cierta diferencia? Ahora, vamos al Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos encontramos el pasaje, capítulo 16, versículos 1 al 6. Marcos capítulo 16, versículos 1 al 6. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. En el pasaje de Marcos se cuenta que vieron un solo ángel. No vieron a dos ángeles y no vieron a Jesús, vieron a un solo ángel. Y les repito, justamente esto demuestra que los evangelios son verdad, porque el relato de un evento, las personas ven un lado, las otras personas ven otro lado, y así algunas mujeres vieron solamente un ángel, quizás no entraron por completo a la tumba, quizás se espantaron al ver a un solo ángel y salieron huyendo y le contaron esa versión a Pedro, que fue el que dictó el Evangelio de Marcos. ¿Te dan cuenta? Mientras que las otras mujeres vieron a los dos ángeles sentadas, ¿no? Y María Magdalena es la única que va a tener su encuentro con Jesús. Ahora, el diálogo es similar. Lo que le dice el ángel a las mujeres es similar. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí.
mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces, en este caso, la conversación de los ángeles con las mujeres sí es similar, es bastante coincidente con el pasaje de Lucas que acabamos de leer. Y ahora nos vamos a Mateo, al capítulo 28, versículos 1 al 6. Y ahí tenemos el cuarto evangelio. Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 6. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora, ¿notan ustedes las diferencias que hay entre el evangelio de Juan, que menciona a María Magdalena, y los otros evangelios? En los otros evangelios se dice María Magdalena y las otras mujeres. El otro evangelio menciona a María, dice María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro. Esas diferencias es lo que hacen que el relato sea verídico. En Mateo capítulo 28, versículo 1 al 6 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En este pasaje se menciona un ángel, que fue lo que los soldados vieron. Quizás fue eso lo que le relataron a Mateo. Entonces, un ángel descendió, se sentó sobre la roca y les habla a las mujeres más o menos el mismo diálogo que en Marcos y en Lucas. Entonces, si sumamos todos estos eventos, todas estas descripciones, llegamos a una conclusión. Primero, al sepulcro llegó María Magdalena. No llegó María Magdalena solita, sino que llegó acompañada de otras mujeres que servían al Señor. En total, habían 2 ángeles y el Señor. ¿De acuerdo? Los soldados vieron solamente a uno, y algunas mujeres también vieron solamente a ese ángel que estaba delante de la tumba. Otras mujeres llegaron a entrar a la tumba y vieron a los 2 ángeles sentados en la cabecera y a los pies de donde habían dejado al Señor. Y por último, solamente María Magdalena ve al Señor, tuvo el privilegio de ver y hablar con el Cristo resucitado. Ahora, ya vamos terminando. Solo María Magdalena tuvo el privilegio de ver a Cristo resucitado. La primera persona en verlo. Después lo van a ver 527 personas. Pero la primera persona de toda la humanidad en ver al Cristo resucitado fue María Magdalena. Las demás vieron los ángeles, pero qué privilegio, qué honor que tuvo María Magdalena para ver al Señor resucitado. Fue la primera en verlo. Y yo me preguntaba ayer, ¿qué tal honor, no? De María Magdalena. ¿Y cómo así? ¿Por qué razón ella tuvo este privilegio? Creo que 2 pasajes nos van a ayudar a entenderlo.
Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Este pasaje es increíble porque nos dice que Jesús y sus discípulos iban por todas las ciudades y aldeas. Y no solamente los acompañaban los discípulos, sino que parte de la delegación que caminaba con Cristo, que iba con ellos, eran un grupo de mujeres que Jesús había sanado, que había sacado demonios de ellas. Y estas mujeres, en agradecimiento, caminaban con Cristo por donde Él iba. Y el texto dice que le servían de sus bienes. Es decir, ellas usaban sus propios bienes para servir al Señor, para darle de comer al Señor, para darle de beber al Señor, para taparlo con sus mantas. Ellas lo seguían, y entre ellas estaba María Magdalena. O sea que noten ustedes la actitud de María Magdalena. María Magdalena estuvo con el Señor cuando lo estaban crucificando. María Magdalena lo enterró. Pero ¿cuál es la razón principal por la cual María Magdalena pudo ver a Cristo resucitado? El texto en Juan capítulo 20, versículo 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El amor que ella sentía por el Señor hace que se levante de madrugada, siendo aún muy oscuro, y se va al sepulcro cargando esas especies aromáticas para ungir el cadáver del Señor. Y quizás por la premura de la Pascua es que no pudieron embalsamar el cuerpo completamente, ¿de acuerdo? Y entonces ella está preocupada. Y entonces esperaron a que pase la Pascua, y el domingo a primera hora, el primer día de la semana, inmediatamente, cuando aún era muy oscuro, ella se levanta y con ese frío del amanecer se acerca a la tumba donde estaba el Señor. Si se hubiera quedado dormida o hubiese llegado más tarde, cuando no hacía frío, cuando hubiese salido el sol, no se habría encontrado con el Señor resucitado. Y esto me habla del corazón de ella. Esa disposición, esas ganas de servir al Señor, aun cuando ya había fallecido. Pero ella amaba a Cristo. Y ese amar a Cristo significa: yo estoy dispuesta a levantarme, si es necesario, de madrugada, con tal de ir y ver el cuerpo de mi Señor y terminar de embalsamarlo y enterrarlo como debe ser. Hermanos, esta es la actitud de la gente que se encuentra con Cristo. Es la actitud de la gente que no le importa el sufrimiento o el sacrificio porque aman al Señor. Y se los digo porque hoy en día, a veces no encontramos eso en la fe de la gente. Tenemos muchas veces una fe tan simple, tan superficial, tan barata. Hablaba con un amigo de que después de la pandemia, en su iglesia tienen 2 grupos, y entonces muchas veces han pasado los videos y las prédicas
por internet debido a la cuarentena y la gente ha visto los cultos desde su casa. Cuando empezaron a reunirse físicamente, entonces la gente comenzó a llegar. ¿Qué resultó? Que a veces tenían que ver la prédica en vivo y la iglesia hermana pasaba el video, o a veces la iglesia hermana predicaba en vivo y ellos veían el video. Y entonces dice que la asistencia a la iglesia comenzó a descender. Y la gente decía, para ver el culto en la pantalla, mejor me quedo en mi casa. Es más cómodo ver el culto desde mi cama. Sí, claro. Pero tú vas a la iglesia no solamente a escuchar la prédica. Tú vas a la iglesia para encontrarte en comunión con los hermanos. Tú vas a la iglesia para orar con los hermanos e interceder unos por otros. Tú vas a la iglesia para llevar tu ofrenda al Señor. Pero no, claro, siempre es más fácil ver el culto desde tu cama. Si eso hubiese dicho María, jamás se hubiera encontrado con el Señor resucitado. Nosotros, hermanos, ojalá aprendamos de la actitud de María Magdalena. Esa mujer que fue capaz de levantarse cuando aún era de madrugada para ir a ver el cuerpo de su Señor. Y esa actitud de su corazón, de sacrificio, de entrega, de amor, hizo que ella se encontrara, que sea la primera persona en la historia de la humanidad que vio al Cristo resucitado. Que Dios ponga en nuestro corazón esa actitud. Que Dios ponga en nuestro corazón esas ganas de servir al Señor y de sacrificarnos si es necesario por el Dios que dio la vida por nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias, Padre, por este estudio y por tu palabra. Pedimos tu bendición y tu dirección para que aprendamos a servirte como María Magdalena. Quizás nosotros tengamos el privilegio de encontrarnos contigo en algún momento. Queremos verte, queremos conocerte, queremos experimentar de tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.